vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Listo, amados, vamos a entrar en el tema. Ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 9, voy a leerte solamente el 9 y el 10, no más. Dice, oído, escucha y retenga. Voy a leerte el 8 o el 7. O te leo desde el 6 para que puedas entender mejor, que te voy a leer del sacerdocio natural, que fue antes de que viniera Cristo. Y sin embargo hay gente que lee la Biblia, como no tienen los ojos del entendimiento abiertos, siguen actuando de ella de esa manera. Por eso es que se aglomera tanta, pero tanta gente. Porque como ahí no opera ya Dios, y al ser humano le gusta más la mentira que la verdad. Entonces, esto fue el sacerdocio terrenal. Dice el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Nosotros no decimos culto, porque nosotros no le hacemos culto a nadie. Nosotros decimos reunión, porque en la reunión de los santos está el Creador. En el Salmo 82 lo dice, para que tú lo leas. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, qué desgracia, no sin sangre, la cual se ofrecen por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La sangre de los animales tenía que ofrecerlo por sí mismo, porque él también estaba lleno de errores, de pecado, como le llaman la gente, y el pueblo también. Versículo 8. Dando a entender el Espíritu de Dios, dando el Espíritu de Dios a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, mira que esto es una maldición. La primera parte del tabernáculo, la ley, estuviera en pie. Por eso no se podía hablar del Evangelio de la Gracia ahora, en ese tiempo. Y no tanto en la humanidad, sino también en uno. Mientras nosotros caminamos en el Evangelio de la Ley, bautismo en agua, esto, todos los argumentos naturales. Pero como ya estábamos predestinados, para cuando llegara este Evangelio, es que eso es lo más hermoso que uno no puede entender. A pesar que estuviéramos nosotros en iglesias del sistema religioso, porque ahí estuvimos, pero mira cómo Él no permitió que nosotros ahondáramos en eso, sino que conociéramos verdaderamente todo lo que se mueve en el sistema, para después revelarnos, cogernos y perfeccionarnos para entrar en el reposo. Duro, durísimo, durísimo. Dice el 9, lo cual es símbolo
Y ya nosotros no vivimos bajo símbolos. Ya estamos en lo real. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ese culto. Es más, si la persona, regálame en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, no le quites el dedo a Hebreos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, 2 de Tesalonicenses, observa, ¿quién es el que exige que se le haga culto? ¿Quién reclama? Por eso nosotros nunca decimos voy para el culto, para la reunión de los santos, de los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, donde está sentado el Creador. Dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Y es objeto de culto? Tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Quiénes? Los que están en el culto, sistema religioso. Ahí está, ellos son satélites del aparecido. Por eso es que no aceptan la gracia. Por eso es que no la entienden. Porque están vedados, están cegados completamente. Sedados por el sistema. Yo quisiera abrir mi boca, pero Dios me va a dar el tiempo, seguro, para compartir lo que hay dentro de mi ser, pero con puros ministros competentes de un nuevo pacto. Oído. Y es objeto de culto. Tanto que se sienta como y cuando, ¿quién? A través de sus satélites. Los que todavía llevan al pueblo al despeñadero. Es Él. Precisamente. Esa es la razón. Por eso dice bien claro ahí. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Según se presentan sacrificios que no pueden hacer perfectos en la conciencia, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Y sabes por qué? Porque Él exige. Él exige que se le haga culto. Observa bien. Observa bien. Él es el que exige que se le haga culto. Ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 18, mira lo que dice. Esto es para lo que tenemos. Por eso es que nosotros no hablamos el mismo lenguaje del sistema religioso. El lenguaje de nosotros es más suelto, más claro. Hacerle entender a la gente que ya prácticamente nosotros estamos en recta final. Dice el versículo 18 de Hebreos capítulo 7. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. ¿Queda qué? Abrogado. ¿Por qué? Porque dice el Luis 19, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza
por la cual nos acercamos a Dios, el Evangelio de la gracia. ¿Qué hace el sistema? Ministrarle a la carne, ministrarle al sentimiento, ministrarle a la ignorancia. ¿Qué están haciendo ellos en este tiempo? Cultos. El culto de las 7 palabras, los 7 sermones. Eso es obsoleto, eso es viejo, eso no sirve. Celebran igual el catolicismo la Semana Santa, que no existe. Si hubiera sido santa, no sacrifican a Jesús de Nazaret, no lo matan. ¿Que haciendo memoria de qué? Si Él no está muerto, Él está vivo y está dentro de nuestras vidas. ¿Por qué hacer como un velorio? Como unos días del muerto si Él está vivo. ¿Yo por qué tengo que entrar en la manipulación y el engaño del sistema? Yo hubiese querido hablarte de la Semana Santa que no existe. Pero, ¿qué pasó? Sencillo. Que cuando Vittorio García Barbón, el pastor, anunció, dije, no, yo no voy a tocar eso. Antes yo me voy a sentar a escuchar. Y eso se lleva de años, transmitiendo lo mismo y lo mismo. Mira la ignorancia de la humanidad. En diciembre les nace el niño Jesús. En diciembre, celebrando y cantándole villancicos. ¿Cuál niño Jesús si Él ya está viejo? Eso ya fue el sacrificio. Y ni siquiera les dejan completar el año para volverlo nuevamente a matar. Eso es un rito, eso no sirve, no funciona. Dice, oído, escuche y retenga. En Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 3. Abba Padre. 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Perfeccionar la mente del ser humano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne, ¿verdad? En semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Jesús. Te lo voy a describir mejor. ¿Cómo desapareció el pecado? Cuando le quitaron la piel a Jesús de Nazaret. Que utilizaron el látigo. Le quitaron la piel a pedacitos. Y lo dejaron completamente hecho una llaga. Una llaga. En carne viva. En carne viva. Quiere decir que desapareció el pecado. Si en la carne de Él fue condenada el pecado. ¿O es que tú no lees anticipadamente que en el libro de Isaías lo dice bien claro? Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. Molido. Aunque nosotros no cometimos el pecado, lo cometió Adán.
pero deja evidencia que fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por la llaga quedó completamente hecho una llaga. De Jesucristo nosotros somos ¿qué? Libres, curados. Y eso es lo que dice aquí. Porque lo que era débil para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne de Jesús. ¿Por qué yo tengo que seguir hablando de pecado? Si el pecado fue quitado, el pecado no existe. Lo que existe son los errores. Y los errores se cometen cuando una persona no tiene la sabiduría de parte de Dios. Aun cuando uno comete errores, y los errores le traen a uno consecuencias, dolor, tristeza. Pues ya sabes. Condenado el pecado en la carne de Jesús de Nazaret. Ahí mismo, en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 9, observa lo que dice. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Acaso es que la persona no ve? ¿No tiene ojos naturales para ver el espejo de las personas que hacen culto? No es malo buscar a Dios, pero equivocados están de sitios, porque la ley ya fue prácticamente quitada. Quitada la ley. Y eso es lo que a mí en parte me duele, de tener que ver a cantidad de gente tan noble, envejecidas y sin conocimiento espiritual en este pueblo, lleno de religiosidad. Cuando recién nosotros empezamos a hablar de este evangelio en esta ciudad, solamente yo estaba aquí hablando del evangelio contra toda oposición y persecución y calumnia y mentira. Tanto así que se reunieron casi la mayoría de pastores aquí para ayunar. Dime si esos no son satélites, para que Dios me sacara de esta ciudad o me matara. ¿Tú crees que un hijo de Dios se presta para eso? Uno que fue rescatado, que fue circuncidado, perfeccionado, perdonado, santificado, llamado, constituido legalmente por Dios, se va a prestar para eso. Ese es el sistema. Todos los que fueron envenenados por el aparecido están en el sistema. Por eso a ellos no les gusta este evangelio. Y ahora, que yo me quedo aterrado. Sinceramente me quedo aterrado. Una cantidad de gente hablando de gracia. Pero yo no sé de dónde han sacado tanta cosa. Porque también quieren prostituir la gracia como prostituyeron el sistema religioso. Por eso es que uno tiene que estar, como dice la gente, pilas y tener la capacidad de discernir. Porque a ti no te pueden coger como un objeto y manipularte, sabiendo que hay personas que hemos sido constituidos legalmente por Dios para quitarle el veneno
de la mente al ser humano. Sentarse uno a dialogar, a compartir con ellos y decirle, esto es así, esto es así, esto es así. Y eso es lo que él dice ahí en el libro de Gálatas. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que nos volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis nuevamente volverte a esclavizar? Esclavos del sistema. ¿Y por qué te digo esclavos? Porque te cogen y te lavan el cerebro, te hacen creer que en sumergirte en agua, que es el bautismo bíblico. El bautismo espiritual es en el espíritu, perdóname la redundancia, la palabra. Que yo te sumerja, que te abra los ojos del entendimiento, que te haga entender cómo aprender a depender de tu Creador a través de la palabra, conocerlo a Él, a través de la vida del Espíritu. ¿Cómo tú vas a creer de que una persona que le dé un pedacito de pan y una copa va a alcanzar sabiduría? Eso es ridículo, eso ya no funciona. Y así los mantienen. Y con el tiempo, observa a las personas nuevas. Porque ni los que están en el sistema religioso verdaderamente no saben cómo funcionar para entregarle a las personas a Dios en el Evangelio y la gracia. Porque eso es lo que tiene que hacer la ley. Cuidar a esa gente y entregarlos al Evangelio de la gracia. Pues ellos se apropiaron. A ellos los explotan, los manosean. Y los tienen encantados con la mentira del sistema. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley antiguamente, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdocio? Según el orden o la forma de Melquisedec. ¿Ah? Y que no fuera ¿qué? Llamado según el orden de Aarón. Si el sistema religioso tiene la verdad, es para que vino la gracia. Yo me había quedado ahí. Ahí me había quedado yo. Pero no es así. Dice bien claro aquí, quedó pues, dice en Hebreos capítulo 7, 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia, pues nada perfeccionó la ley de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos nosotros a Dios. Oído, no es por obras. Nadie se justifica por obras. Nadie, absolutamente nadie. Eso es lo que dice Romanos. Vamos ahí en Romanos 3:20. 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que dice 1 Corintios 15:56. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y el pecado? La ley. La ley. La ley es el pecado más grande que hay en la tierra. Porque ellos no quieren obedecer a Dios, sino establecer lo suyo cogiendo el libro.
y dándole un trato natural, no espiritual. Dándole un trato. Dice, porque son puros sacrificios. Precisamente por eso, oído, es el sacerdocio natural. La gracia es una reforma porque la ley era puros símbolos. Según se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y ya sabemos quién es el que sigue el culto. Porque son puros sacrificios que son insuficientes para obtener verdaderamente la salvación de la mente del ser humano. Ejemplos. Mira cómo Dios es un Dios veraz. En el libro de Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Abba, Padre. Versículo 11. Observa. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién está demandando eso? Dios. Eso es lo que Él dice. ¿Qué demanda eso? Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarte delante de mí, para hollar mis atrios. ¿Con qué? 13. No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día nuevo. De reposo, eso es lo que Él quiere. Convocar asamblea. No lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Eso es. Los sacrificios del pueblo, las fiestas solemnes y la adoración eran una abominación a Dios. Repudiada, oído, por Dios mismo. De pronto Dios no repudiaba el sacrificio, los sacrificios que Él mismo había establecido, sino que condenaba la falsedad del sistema religioso. Lo de hoy en día es lo mismo. Es lo mismo. Y te lo digo porque nosotros que mantenemos ahí metidos entre la gente, vemos la mentira, el engaño, la falsedad. Vemos una cantidad de personas que cargan la Biblia, pero son tan mentirosos y tan engañadores, tan falsos, que quisiera uno como sacar la mano de palo que tiene uno debajo y darles. Porque ni ellos mismos se la creen. Otro ejemplo, el libro de Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué le sirve a una persona meterse en ayuno 3, 4 o 20 días si va a estar dudando y hablando mal de la gente? ¿De qué le sirve estar comiendo pan y vino para estar señalando, criticando, condenando? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve estar de rodillas para cuando se levanta se acuerda a la vecina que le cae mal y no la ha podido perdonar ni bendecir? Nada. Porque misericordia quiero y no sacrificios.
y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Queda claro o no queda claro? Es muy bueno ver unas personas con Biblia bajo la mano y glorificar a Dios, y cantarle, adorarle. Pero Dios no está ahí. Dios se mueve en las personas. Y la persona que está allá, como le decía yo a un taxista, ¿por qué le piden tanto a Dios? Si Él está en su eternidad. Todo mundo, Diosito, Diosito, ayúdame, ayúdame. No, ya te ayudé. ¿Te parece poquito el sacrificio que se llevó a cabo a través de mi hijo? Y yo estuve ahí, padeciendo con él los mismos sufrimientos, las angustias, el rechazo, la persecución. Cómo lo maltrataron y lo dejaron completamente hecho una llaga. Y tú sigues pidiendo que yo te ayude. ¿Ah? Arrímate a un lugar donde te enseñen que ya todo en la eternidad lo tuyo está terminado, que tú tienes que aprender a creer, y para poder creer tú necesitas reformar tu mente. Porque si tu mente no es reformada, es imposible que tú creas. Y aparte de eso, cuando uno cree es porque tiene vida en el Espíritu. Y cuando uno tiene vida en el Espíritu, habla conmigo. De resto no. Aprende a hablar, pero siempre a pedir. Hay otros que dicen, cuando se les hace un favor, Dios le pague. Le dije, no, mi amor, ustedes van a endeudar a ese pobre viejo, mejor dicho, todo el mundo le dice Dios le pague. Que tiene que pagar es usted. Dele gracias a su creador que lo tiene usted ahí, por la persona que le da una bendición. Quítese ese rito, Dios le bendiga, quítese ese rito. Esa costumbre, 2600 años. Y sigue la gente igual. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret en Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice, y pues, y aprended lo que significa misericordia. Y está con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Quien está hablando es el mero mero. Y pues, y aprended lo que significa misericordia y no sacrificios. ¿Porque qué? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Estar en movimiento, buscando cómo regresar al origen de mi partida. ¿Quién soy yo? Fui creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es Dios? Espíritu. Nos metió en un cuerpo. Nos entregó su señorío. Y dijo, de ahí en adelante, ustedes son los que tienen que aprender a vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu que ya tienen. ¿Cuál fue la razón cuál es la razón de que haya tanta gente pobre? Jesús de Nazaret dijo, a los pobres siempre los vas a tener. Pero al que tú puedas ayudar, ayúdalo. Y háblale esta palabra. Después de que le ayudes, si la persona no reflexiona, pues ¿qué? El problema es de ella. Por eso dice él en Proverbios que uno queda preso con los dichos de su boca.
aprendí yo a través de tanta angustia, tanta necesidad, a declarar que como lo mío ya está terminado en la eternidad, quien tengo que traer lo que yo necesito para su existir aquí en la tierra soy yo. Creyendo que Él me traspasó su poder para que yo desarrolle una fe igual a la de Él y pueda hablar y traer lo que ya está establecido para la gloria de Él en mi vida. ¿Tú ves? Mateo capítulo 12, versículo 7 dice, versículo 7, 12:7. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Qué hace el sistema religioso? Habla hasta de sus propios hermanos, los que se paran en los púlpitos, que se parecen una calavera con carne, porque están secos en la vida del Espíritu. Lo que es una tradición y una costumbre horrible. Hablan mal de los mismos pastores. ¿Qué puede uno esperar entonces? La gracia se trata de reposo, no de obras. Un solo reposo. Aprender a confiar, a creer sin ver, desarrollar una fe grande, la fe de Dios. Para poder desarrollar la fe de Dios se requiere de tiempo, se requiere de crecimiento en la vida en el Espíritu, se requiere de una solidez, de una formación, de un carácter, de una permanencia, de verdaderamente ser una bendición dentro de un grupo de personas. ¿Para qué tener unos cabezones ahí? Personas que a todo amén, 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 pero nunca funcionan, nunca entienden, nunca comprenden porque no hay vida. Alcanzar o a tener, a desarrollar la emuná de Dios. Por eso es que Él dice que da un reposo, el evangelio de la gracia. Y este evangelio fue dado netamente para el pueblo de Dios, para los cristianos. La gracia, por eso la gracia trae descanso, reposo espiritual. La gracia no es para gente cualquiera. Y usted lo va a ver en breve. Lo va a ver en breve usted. Nosotros aquí estamos temporalmente, pero usted va a ver la manifestación del Espíritu de Dios en diferentes lugares. Aquí nosotros nos hemos estancado porque no tenemos ayuda. No espiritual, sino económica. Por eso no podemos correr las estacas. Pero que cambios vienen, cambios vienen. Cambios vienen. La gracia es para gente espiritual, para gente predestinada. Voy a mostrarte algo. Y creo que me alcanza el tiempo. 20 minuticos tengo. Voy a mostrarte algo. En el Salmo 116, observa. Salmo 116. Abba, Padre. A mucha gente no le gusta escuchar cuando se le habla la verdad. Decía el pastor Vittorio García Barbón. Ahora usted me dirá, pero este sí que habla de Barbón. Sí, Dios lo utilizó a él para que me abriera los ojos del entendimiento. Pregúntele, ¿cuándo le pedí yo ayuda a él?
Pregúntele. Yo pasaba como desapercibido, como el que de pronto en 6 o en 7 meses regresa porque tiene cara de evangélico. Yo ya había sido sellado por el poder del Espíritu. Para mí estaba preparado este evangelio, que hoy en día lo entiendo, por eso lo comparto. Porque si a mí me ha dado vida en medio de las dificultades, ¿por qué a otros no les puede dar vida? ¿Cuál es la razón? La razón es la perseverancia. Por eso es que él, el pastor Vittorio García Barbón y su esposa, se sienten orgullosos de mí. Pregúntele qué soy yo y verá que él les dice que soy hijo. Porque nunca he mezclado la palabra. Nunca. Después de yo conocer este evangelio que llegó a mi vida, entendí que mi dependencia era Dios a través de la palabra. Y que cosas buenas y grandes vienen. Y eso es verdad. Eso es verdad. Salmo 116, versículo 7. Dice, regáleme un minuto. Versículo 7 dice, Salmo 116, versículo 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Muchacho, gracias. Cristo es nuestro reposo. Porque el Señor te ha hecho bien. Y todavía no había ido Jesús de Nazaret al madero. Todavía no había llegado. Todavía no había padecido persecución, difamación, calumnia y todo lo que quisieron hacer los escribas y los fariseos. Y ya estaba escrito que venía el reposo para nosotros. Muchacho. Pero mira esta gente. Él ya estaba anticipándose a lo que él iba a hacer, pero mira, observa la actitud, el comportamiento de la gente natural. Isaías capítulo 28. A mí hay momentos que me provoca reventar en llanto de saber que las cosas están tan claras y el ser humano es tan apático a la realidad. Por eso yo le he suplicado a Dios, le he declarado, no que Él venga porque Él ya está en mí. Y como ya Él me dio a mí conocimiento de cómo relacionarme con Él, tener relación con Él, cuando yo quiera expresar verdaderamente su palabra, le he declarado que si Él me va a unir, me una gente, como dice el Salmo 92, 12, al cedro y a la palmera. Porque el cedro no se rompe, no se daña, perdura. Por eso dice que el justo florecerá como el cedro y la palmera en el Líbano. ¿Por qué crece la palma? Porque la palma no depende de nadie. Cuando la palma usted la coloca en la tierra, ella busca primeramente la profundidad de las aguas. Y cuando encuentra las aguas, amarra la tierra. Y con las raíces comienza a absorber agua y comienza a crecer. Lo mismo es el cristiano.
Cuando usted entiende, comprende, conoce a Dios a través de la palabra, usted no necesita los sistemas. Usted está aferrado a la fuente que da vida. Aprendió a orar, a declarar. Ya usted no va allá a pedir, Señor, mira, llorar, ni nada de eso, no. Usted le dice, papi, aquí estoy yo como hijo que me has adoptado, me compraste a precio de sacrificio. Soy la niña de tus ojos soy de gran estima. Aquí estoy, dándote gracias por lo que has hecho en mi vida, por los momentos difíciles, por los momentos de escasez, por los momentos de enfermedad. Gracias, Señor, porque en esa perfección cada día crezco más en la vida, en el Espíritu. Pero no por eso llorar, no, Señor, no tengo mañana el pan. ¡Qué cosa tan fea! ¡Qué cosa tan fea! Todo es llanto. ¿Por qué? Si Él vive, ¿por qué tengo que llorar yo? Yo lloro cuando siento la presencia de Él en mi vida, el respaldo, y que Él me dice, ¿es así? Después de que Él me diga que es así, porque los entendidos entenderán y resplandecerán como las estrellas del firmamento. Entonces yo no tengo por qué agradar a nadie. Si el deber mío es enseñar la verdad, si a mí me sacó de la ignorancia, yo no sabía nada, absolutamente nada de esto. Pero yo ya venía predestinado. Dice Isaías capítulo 28, versículo 12, a los cuales Él les dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así es hoy en día. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Ya en Cristo usted no tiene nada que hacer, ningún sacrificio. Y a la gente le da miedo. Pero en un breve tiempo, en un breve, poquito tiempo, vas a ver la grandeza de Él. ¿Por qué te lo digo? Porque en Daniel capítulo 2, dice Él que cuando la ciencia aumente, el conocimiento humano, natural, la sabiduría humana, 666, aumente, ya el tiempo está cortico. ¿Y qué vemos hoy en día? ¿Qué vemos? Puro conocimiento natural. Puro conocimiento natural. Entonces, cuando yo leí ese texto, dije yo, vaya, eso es lo que se ve hoy en día. Manipuladores por toda parte, llenos del conocimiento natural, llenos de la sabiduría humana, pero de Dios nada. De Dios absolutamente nada. Dice, a los cuales Él les dijo, este es el reposo, muchachos. ¿Ah? Da reposo al cansado. Ya están viejos, están envejecidos, mira, llenos de canas y nunca cambiaron su conocimiento. Nunca cambiaron su actitud, su comportamiento. Se envejecieron criticando, juzgando, pero nunca hicieron nada por ellos mismos. A los cuales les dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron. Yo creo que él les dijo, entonces jódanse.
Si ustedes no quieren obedecerme a mí, entonces jódanse. Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice: pero los que hemos creído, oído, escucha y retenga. Para creer, usted tenía que ser predestinado. Uno que no es predestinado para este evangelio no cree. Ahí está el sistema religioso en general. Saldrán algunos. De 1000 personas saldrán 3 que fueron predestinados y los tuvieron ahí hasta que entendieran que estaban en un lugar equivocado. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Quiénes no iban a entrar en el reposo? Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13. Presta atención ahí porque ya se me está acabando el tiempo. Oí una voz desde el cielo, dice Juan, me decía: escribe, Juan, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en Cristo el Señor. De los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras, con ellos siguen. ¿De qué está hablando? Estos que han muerto son los que fueron martirizados bajo la persecución del anticristo, de todo el sistema, porque el sistema religioso en general es el anticristo. El anticristo. Todo el sistema religioso bajo la persecución durante la gran tribulación. Y gran tribulación no volverá a ver, dice Mateo capítulo 24. Otra tribulación no habrá. Ahí mismo en Apocalipsis 24, mira lo que dice. Para mostrarte entonces cuál es el verdadero pueblo de Dios. Dice: y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Ya Jesús no está, pero está la palabra. Jesús es la palabra. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, sistema religioso en general, ni a sus imágenes, y que no recibieron la marca en sus frentes. Dicen que eso que les ponen aquí en abril a la gente es con la marca del sistema. Ni recibieron la marca, dice, la marca en sus frentes, ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. A la gente no le gusta cuando yo le digo. Cuando ellos dicen, es que todos tenemos que morir. Le dije, muere usted, pero yo no. Esa es mi convicción, que mi cuerpo va a ser transformado. ¿Cómo? A través de la palabra que cada día la voy poniendo en mi vida. Ella me va transformando. ¡Qué tremendo esto! Esto es solo para el pueblo de Dios. Solo para aquellos o para ellos verdaderamente que como pueblo de Dios se han comportado en la tierra. Gente predestinada. Entonces, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios? Primero,
es un tesoro especial en la tierra. Segundo, es un pueblo escogido por el Señor y será exaltado por todas las naciones, reconocido. Por eso te digo yo que uno no puede variar, no tiene que ser auténtico. Si a uno lo circuncidan, uno tiene que quedarse igual, circuncidado. Circuncidado. Tercero, este pueblo será guiado como un rebaño, no metido en un redil. En el redil cargan a la persona, en el rebaño lo apacientan, lo hermosean. Cuarto, será preparado para ser fiel en el servicio. Preparado. Lo meten a uno por toda parte. Bueno, eso, el día que Dios nos permita sentarnos a interactuar cara a cara, podré contarte verdaderamente por dónde nosotros hemos pasado. Quinto, este pueblo se caracteriza por el celo del Evangelio de la gracia. A mí que no van a tocar ni a hablar mal de la gracia. Gente que no conoce. Por eso es que ando solo. Sexto, este pueblo tiene la ley de Dios escrita en el corazón, mente, que es la palabra. Que es la palabra. Y séptimo, este pueblo tiene la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Y eso es lo que dice 1 Corintios 2:6. Ahí termino. Abra ahí la Biblia y lea. 1 Corintios 2:6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Para alcanzar sabiduría de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está. Alcanzar madurez. ¿Y cómo se alcanza madurez? Con la constancia, fidelidad, la honestidad, la transformación. La sabiduría de Dios. Este es el verdadero pueblo que tiene que quedar plasmado en la tierra. Declaro bendecidos a todos los que han sufrido persecución por este evangelio. A todos los que han despreciado, rechazado, sacado de los sistemas por causa de este evangelio. Los declaro muy bendecidos. Espero que Dios haya puesto un poquito más en la mente tuya para que tú aprendas a depender de Él. Le doy gracias al Creador y lo alabo porque cada día voy entendiendo mejor la palabra. Y con reposo y con quietud espero estar en los lugares que Él predestinó para mí. Ahí estaré aportándole. Yo no voy a pararme en una tarima sin antes interactuar con el pueblo. Que cada persona pueda preguntarme de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que está establecido para el evangelio. Que Dios pueda usar mi vida, mi ser, todo mi corazón y mi alma para poder bendecir a la gente que va a estar disfrutando de este evangelio, donde el milenio los va a alcanzar para la gloria de Dios. Te declaro bendecido, completo, te amo mucho, cuídate.